Estoy en las cataratas del Niágara. Escucha, escucha. Oh fuck, no. Ya tengo las cataratas para mí sola. ¡Qué rápido, ni rápido! Gente linda, gente hermosa, bienvenidos a otra de mis aventuras. Hoy les tengo planeado un video hermoso. Vamos a visitar las cataratas del lado americano y del lado canadiense. Vamos a tomar el bote que te lleva abajo de las cataratas. Voy a pasar caminando el Rainbow Bridge, el puente de arco iris, que es el que te lleva del lado de Nueva York, Estados Unidos, a Ontario, Canadá. Ver las cataratas es gratuito, el parque es gratuito, pero tenés otras atracciones. Como la Cueva de los Vientos, ahí puedes bajar y ver las cataratas desde frente. También está la torre de observación y podés subirte al barco La Dama de la Neblina que te lleva abajo ahí, enfrente de las cataratas. Estoy tan feliz, desde aquí se puede escuchar el agua caer. Las gotitas, estoy ensopada, gente, es impresionante. No son las más grandes del mundo, pero sí son las más voluminosas, las que más corriente de agua tienen. Es más, 90% del agua de las cataratas pasa por la de la herradura. Ahora estoy en camino a ver las cascadas americanas. Las cascadas del Niágara son un conjunto de 3 cascadas. La que acabamos de ver, que es la de la herradura, y ahora que estoy caminando a las americanas, que se llama la cascada americana, y la otra se llama Velo de Novia, que es chiquita y está justo al lado de las americanas. Lo que separa a Estados Unidos de Canadá es el río Niágara. Y como siempre que Sofía les tiene que dar un dato curioso, el nombre Niágara viene de una tribu nativa de acá, una tribu iroquían. El nombre sí de Niágara, que viene de Ongi... A ver si la digo bien, porque hasta la anoté todo, miren. Anoté la palabra y no me sale. Ongikaj... Bueno, en fin, lo que significa es trueno de agua. Estoy llegando a las cataratas americanas y ya se puede sentir un poquito la neblina. Otra vez a mojarse. De este lado. Oh my God, mira esto. Y cae, y cae, y cae. Y sigue cayendo. La novia, y para aquí atrás tengo la americana. Aquí abajo, gente, no sé si lo ven, eso es una de las atracciones que se llama Cueva de los Vientos. Las cascadas americanas están del lado americano y tienen una forma de W o W, bueno, ustedes ya saben. 7.000 galones por segundo, o sea, 283.905.88 litros por segundo. Estos son solo 10% de toda el agua que corre en el Niágara, en las cataratas. Ahora vamos a caminar todo esto, vamos a pasar este puente y vamos a ir a tomar el barco que nos va a llevar a ver las cascadas desde abajo. Otro dato curioso que me encantaría contarles es, ¿ustedes sabían que hubo un imbécil, perdón por la palabra, voy a poner un pi ahí, hubo un que se le ocurrió en los 1800 tirar un barquito lleno de animales para ver si sobrevivían? De ahí en adelante comenzaron todo tipo de travesías para ver quién sobrevivía a las cataratas. ¿Sabían que en 1969 las cataratas desaparecieron por un día? Los científicos querían estudiar el problema de las cataratas porque las piedras se acumulaban y perdía altura, así que lo que hicieron fue llenar de tierra y rocas para desviar el agua y así secar la parte americana. Va a ser puente y desde aquí se pueden apreciar las 3 cataratas. ¿Sabían que el volumen de agua que pasa en las cataratas es mucho mayor durante el día que durante la noche? Esto se debe a que las autoridades usan el poder del agua para generar energía. Pero como hay tanto turismo, por ley lo hacen solo de noche, tanto del lado canadiense como del lado americano. Llegué a la estación donde sale el barco Dama de la Neblina. Ahora, miren esto, hoy es lunes, no hay cola.
Pero si vienen un fin de semana, todo esto que ven ahí es todo un círculo que va todo alrededor y es una cola a veces hasta de 2 horas o más. Así que, gente, vénganse un lunes. A ver si nos dejan entrar con Lesky. $5 for you, ma'am. Thank you. I got your ticket right here along with a postcard. Appreciate it. La entrada me salió $25 con 25 centavos y me regalaron una postcard, la entrada, y viene con un poncho de regalo. Vamos a ver si no nos mojamos esta vez. Hasta a Lesky le dieron una. Ya estamos listas con las capas para subirnos al barco. Ay, qué emoción, me estoy apurando para ver si agarro un buen lugar arriba. Que la gente se mete ahí, toda la gente. ¡Aprieta, aprieta! Ya, aquí estamos arriba, en la Dama de la Neblina. Nos vamos a ir a ver las cataratas. Subí el volumen, pon esa música y mirá el placer de ver este agua caer. Ahora sí nos estamos acercando a la más impresionante, la de la herradura. Ya se ha concluido el viaje, te digo que muy poquitos perros pueden decir que se han subido al bote a ver las cataratas, así que Lesky, lo sobreviviste. Esto es una maravilla que no te podés perder si tienes pensado venir a las cataratas. La verdad que impresionante. Muy, muy bueno. Espero que les hayan gustado las imágenes que les conseguí. Y ahora nos vamos a cruzar el puente Arco Iris para Canadá. ¿Tú sabes que estos botes son enteramente eléctricos? Cuando llegamos ya enchufaron ahí y se cargan en 7 minutos. Evitar las emisiones, no contaminar las aguas. Así que, dedito arriba Estados Unidos y Canadá. La verdad que se pasaron con esto. Ahora, si tienen pensado venir, con los $25 que pagan para el bote, pueden entrar también abajo a la Cueva de los Cuervos y la Torre de Observación y por supuesto el barco. Esas 3 atracciones con los mismos $25 podés entrar. Ahora sí, gente, estoy saliendo del Parque Estatal del Niágara y me voy a meter al puente Arco Iris a entrar a Canadá, o por lo menos a pasar el puente. Nos ayudaron a pasar a la perra por ahí. Este puente conecta Estados Unidos, Nueva York, el estado de Nueva York, con la provincia de Ontario, Canadá. Estoy en Estados Unidos y ahora estoy en Canadá. Lesky, ¿qué opinas de estar en Canadá? ¿Te está gustando Canadá desde ahora? Estamos llegando a la parte canadiense, la pueden ver aquí atrás. Vamos entrando, ya ven las rejas, la fila, la gente. Y bueno, gente, hasta aquí llegué hoy. Me voy a volver para atrás. Bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos la próxima.